Y hola, ¿qué tal todos? Sean ustedes bienvenidos a otro video de su canal, Aprendiendo con Paul. Chicos, aventureros, aventureras, seguimos dando continuidad a esto, lo que es semana 4 del cuadernillo 5 de cuarto a quinto de primaria, titulada Aprendo, Jugando y Explorando. En este momento vamos a abordar una exploración titulada Piensa y realiza tu obra de teatro, la número 2. Si tú quieres saber cómo realizar esta exploración, te invito a quedar aquí. Y otra cosa, no olvides compartir, dar un like y suscribirte. Te dejo con el intro. Pues bien, chicos, ya estamos aquí. Lo primero que me gustaría es que ustedes observen su agenda y observen en qué momento de la semana corresponde trabajar las exploraciones. Siempre corresponde al momento 2 y al momento 3 de cada día. Y recordar que cada exploración está compuesta por 4 pasos. 4 pasos que van a estar divididos en un primer día y en un segundo día referente al que ustedes seleccionen. Por ejemplo, imaginen ustedes que esta exploración ustedes la seleccionaron para realizarla primero. Ustedes la van a ubicar en esos pasos que se encuentran ahí, en esos momentos que están ahí. Pero si la quieren realizar para después, van a hacer esto. Van a ubicarlo en estos momentos del día 4 y del día 5. Luego de eso, nos dirigimos a realizar y a conocer esta exploración. Luego de haber identificado en qué momento de la semana podemos trabajar esta exploración, hay que decir que esta exploración puedes preparar, nos invita a preparar una obra de teatro con nuestros hermanos y hermanas o hacerla tú cambiando las voces para cada personaje. Sería hermoso que te grabaran un video. Pues bien, chicos, en esta exploración ustedes van a hacer lo que es una pequeña obra de teatro. Es muy importante que ustedes puedan identificar y observar cómo se realiza una obra de teatro para luego tomar en cuenta los elementos que necesitan en esta exploración. Para realizar esta exploración necesitamos los siguientes materiales: papel y lápiz para anotar y ropa para disfrazarse. Además de eso, recordar que está compuesta por 4 pasos, los cuales son los siguientes. El primer paso de esta exploración es elegir personajes y el conflicto. Para crear la historia debes responderte algunas preguntas que le dan forma y sentido a lo que quieres contar. Mira el siguiente esquema y elige una de las opciones para cada pregunta o crea la tuya. Y con el paso número 1 nos invita a eso, a elegir los personajes y el conflicto. Nuestro cuadernillo nos presenta un esquema donde podemos elegir situaciones, donde podemos elegir los protagonistas, donde pueden elegir cuál es la persona que se oponen y cuál es el conflicto. Entonces, ahí, por ejemplo, observen las preguntas y ustedes pueden elegir o crear sus propias ideas. Aquí ustedes pueden elegir, por ejemplo, yo voy a elegir un extraterrestre, voy a elegir cuál es el conflicto que tiene que ayudar a salvar a alguien y voy a elegir un loro y un amigo. Esa es la opción que yo voy a elegir para crear mi propia historia y ustedes puedan entender paso a paso cómo hacer este personaje. Sin embargo, ustedes pueden seleccionar el protagonista que ustedes deseen, el conflicto, pueden articularla de diferentes formas, lo que ustedes deseen seleccionar de ahí para crear su propia historia. Eso es solamente lo que tienen que elegir hacer en el paso número 1, elegir los protagonistas, el conflicto, quienes se oponen y quién ayuda a resolver el conflicto. Ustedes pueden elegir eso o crearla. Luego, chicos, debajo de ese esquema le va a aparecer esto que está aquí, que dice la resolución de conflicto, que es lo más interesante en el teatro, es algo que debe pensar con ayuda, con creatividad y originalidad. Anota aquí debajo cómo se resuelve el conflicto en el que participan todos los personajes.
Pues bien chicos, ahí debajo ustedes van a colocar cómo se resuelve dicho conflicto. Recuerda que en el otro esquema aparecían conflictos o tal vez tú creaste un conflicto. Bueno, aquí tienes que colocar cómo se resuelve ese problema o ese conflicto. Por ejemplo, de lo que yo elegí, yo dije que el loro malvado lanza a Manolín desde la altura, pero sus amigos y el extraterrestre buscaron un trampolín para rescatarlo. Eso es una manera de resolver ese conflicto. Luego de tú responder ese conflicto, te diriges al siguiente paso. Paso número 2 nos invita a pensar las acciones y los diálogos. Para pasar de una situación inicial al conflicto y del conflicto a la solución, comienza por imaginar qué hacen cada uno de los personajes. Anótalo en hojas de borrador o graba nota de voz. Piensa en voz alta el diálogo entre los personajes que mostrará a los espectadores cómo avanzará la historia. Dedica atención a pensar en cómo se muestra la situación final que se resuelve. Pues bien chicos, luego de tú haber escogido todos los personajes, las situaciones, después de haber resolvido el conflicto, tú vas a ir identificando tanto la situación inicial, qué sucede al principio, qué sucede al final, qué sucede en el medio, en el conflicto. Entonces ahí tú vas a ir como creando y organizando lo que es la historia y qué hacen cada uno de los personajes. Por ejemplo, aquí yo coloqué algunas de las acciones que realizan cada uno de los personajes que tú pudieras utilizarlo o puedes crear otro. Recuerda, tu creatividad es muy importante en esta situación. Aquí simplemente tú tienes que identificar la situación inicial, situación de conflicto y cómo se resuelve ese conflicto. Paso número 3 chicos, el paso número 3, componer los personajes y los recursos. Imagínate a los personajes, ¿cómo son? ¿Cómo los disfrazarías con los elementos que tienes? ¿Cómo hablan? Piensa en qué títeres puedes usar y qué música y ruidos puedes hacer con elementos en tu casa. Escribe tu borrador o graba nota de voz. Pues bien chicos, en este paso es para identificar cómo actuarían, qué títeres vas a usar, qué música vas a usar, cuáles elementos utilizarías, cuáles recursos te ayudarían a componer tu obra de teatro. Si es necesario, escribe tu borrador y graba nota de voz. Paso número 4. El paso número 4 es preparativos y ensayos antes de la función. Ubica un lugar que pueda servirte de escenario y decóralo. Ensaya la obra para la preparación. Convoca a la familia para la función y disfruta los aplausos. Pues bien chicos, el paso número 4 es ya te invita a ti a presentar tu obra de teatro. Recuerda todos los elementos que tuviste en cuenta. Entonces, antes de tú presentarla, realiza un pequeño ensayo tomando en cuenta todos los elementos que tú tuviste en mente para realizar esta función. Ya ensayada, presenta a tu familia la función y disfruta de los aplausos. Luego de haber terminado lo que es el paso número 4, te diriges a la tabla de reflexión. Al final de cada día tú vas a hacer eso. Entonces, aquí tú vas a expresar cómo te sentiste a través de una palabra o un emoji y vas a ubicar en qué momento o en qué parte de la semana tú realizaste. Por ejemplo, aquí se observa que fue la exploración número 2 y en el día número 2 y en el día número 3 fue que yo realicé esos momentos, pero tú lo puedes ubicar en el día número 4, en el día número 5, los días que tú seleccionaste para realizar esta exploración. Y ya aquí chicos hemos terminado este video, espero que te haya gustado. Bendiciones.